Larry Johnson, bienvenido, amigo mío. Antes de entrar en lo último sobre las no negociaciones con Irán, ¿cómo pudo un pistolero acercarse tanto al presidente de los Estados Unidos el sábado por la noche, otra vez? Bueno, afortunadamente no se acercó al presidente. ¿Y sabes qué? Si revisas el video que Trump publicó, las cámaras de seguridad, no se ve el arma. Entonces nos dijeron, era una escopeta. Pero él no llevaba una escopeta. Y francamente, si hubiese disparado con una escopeta, mira aquí, se ve un arma larga, no te pones a correr y apretar el gatillo sin que se note el retroceso. Una escopeta tiene un retroceso importante. Así que parece que llevaba una 380, que es una pistola de menor calibre que una pistola de 9 milímetros, que usa un cartucho más pequeño, así que eso pudo ser con lo que disparó. Pero vimos muchas cosas extrañas en todo esto. Primero, ¿cómo logró este tipo con un arma penetrar el perímetro de seguridad? Si tienes los magnetómetros, ya sabes, los detectores de metales, si alguien intenta pasar corriendo, debería haber al menos dos tipos con, llamémoslo, un arma larga, un rifle de cañón corto, apostados atrás, armados y listos para disparar a quien intente irrumpir. Pero eso no había, o si lo había, no hicieron su trabajo. Entonces el tipo baja y corre por ese pasillo. Y finalmente ves a un par de personas sacar sus armas y dispararle. Pero cuando vimos la imagen de él en el suelo, no tenía impactos de bala. Sabes, los informes iniciales dijeron que había sido abatido. No tenía ni una sola herida de bala visible. ¿Lo fallaron a propósito? No lo sé. Con tantos agentes y tantas armas y la posibilidad de disparar a quien irrumpe y lleva un arma, aparentemente sí la tenía. Pero cuando ves a alguien armado, el servicio secreto en particular está entrenado para no decir, detente, suelta el arma. No, le disparas. Simplemente lo neutralizas. Así es estrictamente. Pero luego, mira, aquí, donde está en el suelo. No ves a nadie prestándole atención médica. Mira, aún a criminales peligrosos, si los balean, la policía de inmediato se pone guantes y empieza a atenderlos. ¿Qué hay? ¿Por qué no tiene ropa? Bueno, tiene los pantalones puestos. Le quitaron la parte superior, le sacaron la camiseta. Pero aparentemente no sé si le quitaron los pantalones. De hecho, no tenemos información sobre cómo lo hicieron caer al suelo, ¿sabes? Lo derribaron, pero el punto es que no le dispararon. Y si quieres, eso es otra violación del protocolo. Alguien que irrumpe así, si tiene un arma, debería haber sido acribillado como en el 4 de julio. Eso no pasó. Pero lo realmente inquietante es lo que pasó en el escenario. O sea, aquí suenan los disparos. Ves que Melania reaccionó de inmediato. Ella mira hacia arriba. Trump no se inmuta, no se mueve. Y sin embargo, ¿a quién se lleva el servicio secreto primero del escenario? J.D. Vance. Quiero decir, en cuanto oyen el ruido, hombre, se lo llevan corriendo. Y Trump se queda sentado allí por al menos otros 20 segundos antes de que lo muevan. Eso no es protocolo para nada. Es que, ya sabes, J.D. Vance es el número 2. Primero te encargas del tipo número 1. Mira, todos empiezan a moverse. Ahí va Vance a la derecha. Trump, pues sigue sentado mirando al público. Puedes ver a la gente del público agachándose. Y, bueno, esto es inexplicable. Esto, ya sabes, el senador Patton alabó al servicio secreto por el gran trabajo. Yo no lo creo. ¿Cómo cuando lo vimos pasar por el detector de metales y luego el servicio secreto lo persiguió, se agacharon y le dispararon, abandonaron su puesto? Bueno, que lo hicieron. No, que no lo abandonaron. De nuevo, debería haber habido vigilancia en ese largo pasillo. Volvió a correr por ahí. Debería haber habido alguien revisando a la gente que bajaba por ese pasillo. No lo tenían. O sea, que la seguridad era deficiente.
Ahora, este tipo dijo que se había registrado en el hotel. Otra cosa interesante fue que supuestamente había traído su pistola, una Pisionos 80, además de una escopeta y unas navajas. No voló en avión. Si viajas en avión, tienes que llenar todo tipo de formularios. Llegó en avión. Ya sabes, un tipo de 31 años que no es un entusiasta de las armas en absoluto, si miras el tipo de armas que compró. Pero por alguna razón decidió viajar en tren, ya que al subir a un tren, normalmente no te registran. No pasas por un detector de metales. Así que de hecho, podrías subir a un tren Amtrak fácilmente con un arma de fuego. Y viajó por todo el país con ella. Y luego sale de, ya sabes, Union Station. Carga, ya sabes, con la escopeta, eso va en una funda para armas. Así que pasa por Union Station, toma un taxi hasta el Washington Hilton, que está sobre DuPont Circle, y se registra en el hotel con ella. Otra vez, el servicio secreto hace trabajo de avanzada. Quieren saber de cualquiera que se registre en un hotel con algo que parezca un arma de fuego. Pero este tipo dijo que recibimos informes muy engañosos del Buró Federal de Investigaciones sobre la naturaleza del arma. Primero dijeron que era una AR-15, luego que era, no me acuerdo, una escopeta Maverick, una escopeta de cierto tipo. Es un arma que se podía plegar o él caminó por los pasillos con un arma de 36 pulgadas de largo en la mano. Sí, ciertamente dejaron esa impresión. Quizá, ya sabes, Kash Patel estaba bebiendo otra vez, supongo. Quiero decir, y francamente eso es una de las cosas que escuché. Hablé con un amigo mío, un tipo retirado del equipo de rescate de rehenes. ¿Y qué es el equipo de rescate de rehenes? Un equipo de rescate de rehenes. Él era de eso. Y en realidad, en los primeros días, cuando se creó Delta Force se estableció y entrenó junto con el equipo de rescate de rehenes. Mi amigo formó parte de eso. Así que en cierto modo ayudó a entrenar a los primeros tipos de Delta Force en los años 80. En fin, difundieron toda esta desinformación sin dar un informe completo. Y sí parece que cuando corrió, tenía ese arma de fuego. Ahora, dijo que había hecho su propia vigilancia. Había merodeado mientras montaban el evento, al menos con un día de antelación, fue dando vueltas y revisándolo todo. Así que en realidad sabía lo que quería hacer. Estoy inclinado a pensar que, ya sabes, se llegó a usar la palabra montado. No creo que esto haya sido falso para nada. Creo que a este tipo lo prepararon. Lo animaron de la misma manera que a esos 4 tipos en Michigan, donde el Buró Federal de Investigaciones envió a un informante y dijo: «Oye, ¿no crees que sería una gran idea asesinar a la gobernadora Gretchen Whitmer? ¿O secuestrarla?» Y así los alentaron a hacer algo. Entonces, ¿por qué animarían a este tipo a hacerlo ahora? Otra vez, crea esta narrativa de que aquí está Trump. Él es el objetivo de un asesinato. Y luego, en su rueda de prensa lo usó como excusa para decir que por eso necesitamos el salón de baile conectado a la Casa Blanca. Esto no tenía nada que ver con la estructura física. Esto tenía que ver con el fracaso del servicio secreto al no hacer bien su trabajo. Y mi amigo al que les presenté dirigió la escolta del servicio secreto de Ronald Reagan después de que Reagan fue herido por disparos. Además, fue quien estableció estándares de entrenamiento y protocolos que debían usarse. Así que no era un simple agente. Tenía experiencia como oficial superior del servicio secreto. Y negaba con la cabeza por lo que veía, porque se supone que debes establecer perímetros de seguridad. Y lo bueno de estar en un espacio cerrado es que deberías tener control total de los puntos de acceso. No lo tuvieron. Y luego cómo este tipo se suelta y corre por un pasillo, y todos se sorprenden al verlo, sacan sus armas a destiempo y llegan a disparar algunos tiros. Y esto es otra cosa que debería preocupar. Dijeron que se dispararon al menos 8 tiros. Pues, ¿a dónde fueron a parar esas malditas balas? ¿De dónde vinieron? ¿Disparó el atacante o solo lo hicieron los agentes del servicio secreto persiguiendo?
Pues se supone que debemos asumir que un policía fue alcanzado por una pistola 380 y que le dio en el chaleco antibalas. Así que no penetró, no lo atravesó. Pero luego, supuestamente, en ese pasillo, vemos que mientras el tipo corre, uno de los oficiales desenfunda su pistola y parece que le dispara. Pero otra vez, dijeron que hubo múltiples disparos. Eso se oye en la grabación. ¿A dónde fueron a parar esas balas? Mira, una vez que salen del arma, tienen que terminar en algún sitio. Pero parece que él no fue alcanzado, porque aunque le hubieran cubierto la parte baja del torso con una de esas mantas de emergencia, no se puede decir si le dieron en la pierna, pero te garantizo que si le hubieran dado en la pierna, le habrían puesto un torniquete. Habría personal médico presente. No lo vemos. Así que esto es muy extraño. ¿Era este el nivel más alto de seguridad? ¿O había niveles superiores que podrían haber activado para proteger al presidente? Tenemos testimonios contradictorios. Algunos dijeron que les pidieron presentar una identificación para entrar. Otros dijeron que solo les revisaron el boleto y así entraron al evento. De nuevo, lo que me preocupa es lo que pasó. No tenemos fotos del detector de metales ni del control allí, porque debería haber personal revisando los objetos y observando a las personas al pasar. Y si suena la alarma, los apartas y les haces una revisión secundaria. Pero detrás de eso debería haber gente armada, como mencioné, con escopetas o mejor aún con rifles, para que si alguien intentaba romper el cordón y entraba corriendo con un arma, pudieran neutralizarlo rápidamente. Exacto. Mira, si alguien no llevaba arma, al menos podrías derribarlo y detenerlo ahí. Pero, claro, eso no ocurrió. Así que este tipo lo atravesó y luego corrió por ese largo pasillo. Y, sinceramente, la gente allí se sorprendió. Se notaba que estaban sorprendidos. No lo esperaban. Así que sí, debería haber habido niveles de seguridad más altos. Mira, yo personalmente he sido testigo de la falta de seguridad por parte del servicio secreto. Lo vi en Mar-a-Lago hace 4 años. Asistimos a una cena. Fui como invitado de la gente de Gateway Pundit con mi esposa. Y, ya sabes, en Florida llevamos armas ocultas. Y todavía tenía mis armas, pero estaban bajo llave en la guantera. Cuando mi coche entró en la propiedad de Mar-a-Lago, un agente del servicio secreto se acercó a las ventanas y miró. Le mostramos la entrada. Y él pregunta, ¿tiene armas en el coche? Yo dije, sí, las tengo bajo llave en la guantera. Él dijo, no pueden tener eso aquí. Va a tener que llevárselo. Yo dije, o sea, ¿descargada? Mi esposa salió del coche. Yo llevé el arma al hotel, la guardé en la caja fuerte, volví, regresé en el coche y estaba el mismo agente del servicio secreto. Él dice, y yo le dije, ya volví. Y él dice, ¿tiene armas? Yo dije, no. Él dijo, está bien, pase. La cuestión es que, como yo ya le había dicho que tenía armas, cuando regresé lo que debería haber hecho era, deténgase aquí, vamos a revisar y registrar el vehículo. Pero eso no pasó. Luego aparqué el coche y entré caminando. En ese evento no había ni un detector de metales. Quiero decir, por ejemplo, estaba Roger Stone. La jueza Jeanine Pirro también estaba allí. Era, ya sabes, un gran evento, y a nadie lo sometieron a ningún control. El servicio secreto decía, confiemos en que todos se portarán bien, así no se hace. Muy bien. Gracias por todo eso, Larry. Pasemos a Irán. ¿Han dicho los iraníes a los estadounidenses, a través de los pakistaníes, que el material nuclear enriquecido para fines civiles no es negociable? Aparentemente, ese es el informe que circula. Bueno, Arachi, el ministro de Relaciones Exteriores, creo, empezó el viernes. Se fue a Islamabad y había toda la expectativa de que quizá se reuniría con Witkoff y con Kushner, pero eso no ocurrió. Luego se fue de Islamabad a Mascate, en Omán,
y habló con los omaníes. Ahora hemos sabido que una de las cosas que estaba haciendo con Omán es coordinar con ellos. ¿Cómo vamos a cooperar en el futuro? Nuestros dos países, para controlar lo que entra y sale del Golfo Pérsico y ganar algo de dinero en el proceso. Así que eso avanza. De allí se suponía que iría a Moscú, pero en cambio regresó a Pakistán. Parece que Pakistán sigue intentando actuar como intermediario para lograr que los Estados Unidos acepten un acuerdo para negociarlo en el marco de esta guerra. Pero Pakistán levantó algunas de las restricciones de seguridad que estaban vigentes, lo que muchos interpretaron como que ya no vendrían más delegaciones de Estados Unidos a Islamabad a dialogar. Luego, desde allí, Arachi voló ayer a San Petersburgo. Y justo ahora, mientras hablamos, está reunido con Vladimir Putin. Así que claramente hay una coordinación importante en marcha. No con Sergei Lavrov, sino con Vladimir Putin. Correcto. Sí. Esto es de alto nivel. No es solo un encuentro de cortesía. No es sentarse a decir, hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien? No. Están hablando de asuntos sustantivos. Rusia ha adoptado una postura mucho más dura en el transcurso de la última semana, especialmente respecto a la guerra en Ucrania, y creo que ven esta guerra con Irán como parte de ese entramado general de acontecimientos. Porque Sergei Lavrov, con unas palabras muy duras, dijo, estamos en guerra. No dijo que esperáramos evitar la guerra. No, dijo que estamos en guerra. Así que los rusos ahora lo ven al menos así. Cuando Lavrov dice eso, no lo dice por su cuenta. No habla por su cuenta. Eso significa que, desde el punto de vista de Putin, las relaciones con Europa, con la Organización del Tratado del Atlántico Norte y con los Estados Unidos, están en un plano completamente distinto. Ahora están en pie de guerra. ¿Está Trump atrapado? ¿De verdad no hay manera de que salga con la cara salva de este lío que él mismo inició en Irán? Correcto. Quiero decir, no puede declarar, puede proclamar la victoria y decir, vale, tenemos una nueva versión del Plan de Acción Integral Conjunto en la que Irán acuerda no producir armas nucleares. Pero como saben, como tú en tu entrevista con Alistair hace una hora, como señaló Alistair, mira, los iraníes han sacado eso de la mesa. Dijeron que ni siquiera están hablando de lo nuclear. Nos vamos a ocupar de esto. Esta guerra, este ataque que han lanzado contra nosotros, tiene que parar. Ahora, lo interesante es que al parecer, los mandos militares de los Estados Unidos responsables de las operaciones en ese teatro están recomendando, o al menos eso me han dicho, tienes un comandante de las operaciones aéreas y son operaciones aéreas combinadas. Tienes un comandante a cargo de las operaciones marítimas y luego tienes al jefe del Comando Central de los Estados Unidos, es decir, un general de la Fuerza Aérea al mando de las operaciones aéreas y un almirante de la Armada al mando de las operaciones marítimas, y el jefe del Comando Central de los Estados Unidos es el almirante Brad Cooper. ¿Sabes qué no hay ahí? No hay un general encargado de las operaciones terrestres. Todavía no han establecido eso. Eso me dice que no van a lanzar operaciones terrestres sin tener a alguien encargado, porque no vas a poner a un almirante o a un hombre de la Fuerza Aérea a dirigir operaciones de tierra. Son buenos en lo suyo, pero no conocen las operaciones terrestres y no están capacitados para comandarlas. Así que eso está pasando y creo que tanto el responsable de las operaciones aéreas como el de las marítimas han transmitido esto. Mira, realmente no hay nada más que podamos hacer, pero si se les ordena atacar, acatarán las órdenes. Así que creo, no sé si el almirante Cooper coincide con ellos y dice, sí,
tienes razón, y luego decirle al presidente Trump que no hay una opción militar viable en este momento. Vaya. Hace apenas unos minutos, en San Petersburgo, el ministro de Relaciones Exteriores, Arachi, hizo algunos comentarios. Chris, ¿quieres que lea los comentarios o tenemos el video? Tenemos el video. Miren esto, en el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Como pueden ver, siempre hemos mantenido estrechas consultas con Rusia sobre una amplia gama de temas, especialmente asuntos regionales e internacionales. Y, por supuesto, en las relaciones bilaterales también siempre se han tratado muchos asuntos. Bueno, durante un tiempo, debido al sagrado mes de Ramadán, nuestras reuniones se habían interrumpido y aproveché la oportunidad que surgió. Intenté aprovechar al máximo esta oportunidad concreta y tras mis recientes viajes diplomáticos a Pakistán y Omán, el viaje oficial a Rusia fue cuidadosamente organizado. Y realmente es una oportunidad muy valiosa para consultar a fondo con nuestros amigos rusos sobre los complejos desarrollos relacionados con la guerra. Muy bien. Aún no hemos podido quitar el ruido de fondo, pero el meollo de lo que dijo es, cito, enfoques incorrectos y exigencias excesivas por parte de los Estados Unidos hicieron que la ronda anterior de conversaciones, a pesar de los avances, no alcanzara sus objetivos. ¿De qué está hablando? Pues Estados Unidos exigía que eliminaran todo su uranio enriquecido, que desistieran de seguir enriqueciendo y, en la práctica, que cerraran su industria nuclear. Irán dijo, no, no vamos a hacerlo. Irán se mantiene firme en sus exigencias. Y el núcleo de esas exigencias es que las sanciones impuestas a Irán, algunas con 30 o 40 años de antigüedad, deben levantarse ahora. Que los activos iraníes incautados, que controlan Occidente y otros países, sean devueltos. Que el ejército de Estados Unidos salga del Golfo Pérsico, porque esa es la única forma de que Irán tenga cierta seguridad de no ser atacado de nuevo. Esos son los puntos centrales de lo que pide Irán y además insiste en que seguirá controlando el estrecho de Hormuz. Eso no va a cambiar. Entonces, mire, Estados Unidos estaba, en realidad, según lo que oímos de nuestro amigo Robert Burns, que de hecho había un acuerdo tentativo. D. Vance logró conseguir un acuerdo tentativo y luego Trump intervino y dijo, no, vamos a imponer un bloqueo. Ahora, este bloqueo es en buena medida teatro político porque, sí, Estados Unidos ha interceptado y requisado al menos 4 barcos iraníes. Sin embargo, Irán ha conseguido que al menos otros 40 barcos sorteen el bloqueo porque, en primer lugar, los buques de Estados Unidos están tan lejos de la costa, a 300 o 400 millas, por miedo a ser atacados. Si se acercaran, los alcanzarían misiles de crucero, misiles balísticos o drones. Así que mantienen la distancia. Cuanto más te alejas, más difícil es controlar realmente el mar. Y Estados Unidos, en muchos casos, simplemente no tiene suficientes barcos para hacerlo. Dicho eso, Irán sigue exigiendo que ese bloqueo se levante. Y hasta ahora Trump no ha mostrado voluntad de hacerlo. Así que eso sigue siendo un obstáculo importante. Pero, ya sabe, yo había previsto que con todo el despliegue militar veríamos algunos ataques. La reanudación de los ataques quizá desde ayer. Y ahora tiendo a pensar que no va a ocurrir porque parece que los comandantes militares estadounidenses lo desaconsejan. Fue el supuesto rescate audaz del coronel que iba en el asiento trasero de un jet y que supuestamente caminó 5 millas montaña arriba con una pierna rota. ¿Fue un fraude? ¿Fue un subterfugio? ¿Fue una cortina de humo para otra operación fallida al estilo de Jimmy Carter, en este caso no para rescatar gente, sino para apoderarse de uranio enriquecido? No. En realidad, fue un rescate real.
Y fue uno de esos imprevistos que ocurrieron en medio de los planes para hacer lo otro, intentar obtener material nuclear de Isfahán o de Natanz. Pero no, él realmente había caído, y hubo alarma real por el rango del individuo. Era un coronel de pleno rango. Normalmente la persona que ocupa ese segundo asiento es, como mucho, un mayor. Pero este coronel de pleno rango decidió que quería participar en esa misión en particular. Y cuando fueron derribados, porque parece que se había planificado lo que el Comando Conjunto de Operaciones Especiales tenía que hacer, iban a instalar lo que se llama un punto avanzado de reabastecimiento. Así puedes hacer volar aviones, reabastecerlos y después despegar desde allí hacia los objetivos. Pues eso se descarriló porque el avión de ese hombre cayó en la zona donde planeaban hacerlo. Así que creo que no tenemos la historia completa. Y sé que yo no la tengo, pero hay demasiadas cosas extrañas en esto. No fue simplemente un caso convencional de nos derribaron un avión y tenemos que ir a buscar al tipo. Entendido. Larry, muchas gracias. Gracias por la pericia la noche del sábado en el Washington Hilton. Y gracias como siempre por su análisis. Esperamos verlo a finales de semana. Perfecto, muchas gracias. Gracias, Larry, que le